El día de hoy quería platicar, iba a ser un monólogo respecto a... Lo que pasa es que tenemos ya rato platicando a través de estos sistemas y nunca he platicado de mi estilo, de mi escuela, del Shitoryu. Siempre hemos platicado de otras cosas, de otras tendencias, de otras escuelas, pero el Shito no lo hemos tocado y ya recibí por ahí una crítica algo destructiva que me llamó la atención, entonces digo, bueno, creo que es el momento de platicar al respecto. Pero antes de hacerlo, el monólogo, quise comentarlo contigo debido a tu background. Tú eres originalmente practicante de Shotokan y después conociste el Shito Ryu, entonces lo conociste como un extranjero, digámoslo así. Sí. A mí también me ocurre de forma similar, nada más que a diferencia tuya, el Shito Ryu me dio mis primeras graduaciones. Entonces me considero más de Shito Ryu que de otros sistemas, aunque tenga graduaciones en otros sistemas. Pero vamos a hacer un recorrido rápido a ver cómo nos deja la aplicación que hace rato que no la usamos. A ver si se puede compartir la pantalla. A ver ahí. Mm, no me aparece todavía. Vamos a esperar a que aparezca un poquito. Tengo abierto, que es raro que no aparezca. Pasa que igual Ahí está ya. si no tienes vídeo, igual no sale, ¿eh? No, sí, solo ahí está. ¿La ves? Ahora sí. Perfecto. Voy a usar el mouse para evitar problemas de que no se cambie la pantalla. Voy a cambiarlo aquí. ¿Me dice si se cambia? ¿Se cambió? Sí, sí, sin problema. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar un poquito de esto, vamos a platicarlo. El Shito Ryu, voy a empezar con su historia muy rápido para llegar a los temas que queremos tocar. Sabemos, por ejemplo, que eh, el maestro Ken Wamabuni, el fundador del sistema, es la 17ª generación de un Peichin, no samurái. A veces se le llama samurái en las historias que nos cuentan del Shitoryu, pero no era un samurái, era un Peichin llamado Choyo Oshiro, que era apodado Onigusuku. Onigusuku significa el fantasma del castillo, porque en el lugar donde él estaba generalmente nunca se le veía, siempre estaba oculto. Entonces cuando surgía una amenaza o alguien llegaba, de pronto aparecía. Su táctica era esa, estar escondido y desde la oscuridad, desde lo oculto, resolver cualquier problema o situación. Él se hizo muy famoso porque salvó a una princesa y gracias a ese rescate, el rey de esa parte de Okinawa, que en este estaba dividido en tres reinos, el rey de esa parte le otorgó en la mano a la princesa una dote y un símbolo, que es el Shungen, que es el símbolo que estamos viendo aquí en medio, que significa roca poderosa. Este símbolo estuvo enmarcado en el castillo que tenía Onigosuku y fue parte de su familia. Cuando después llegaron los samuráis del clan Satsuma de Kagoshima, de Leila Kyusho, invadieron Okinawa y una vez que la vencieron, a todos los nobles los juntaron y los obligaron a cambiar de apellido. De ahí surgieron tres familias, la familia Mabuni, la familia Hokama y después, hace recientemente, después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez la familia Oshiro. Entonces son los tres apellidos familiares que tienen derecho a usar el Shungen o el escudo de la roca poderosa. Por esa razón tenemos que el Shito Ryu, del maestro Kemamuni a tu izquierda, usa el escudo al mismo tiempo que el maestro Tetsuhiro Hokama del Goyo Ryu usa también el mismo escudo, porque obviamente es de la misma familia. Entonces, esa es la cuestión que aunque sean estilos diferentes, se está usando el mismo escudo porque pertenecen a la misma línea o linaje familiar. Dentro de esto, pues tenemos los maestros que compusieron el sistema Shitoryu gracias a las enseñanzas que enseñaron a Ken Wamamuni, a Anko Isotu de la escuela Shurite, que bueno, esa es una controversia que aún no hemos resuelto todavía, Kanryo Higaona de la escuela Nahate, Seisho Nagaki también de la Nahate, y Gusian Gui, que muchas veces dicen que del Hakutsuru o la grulla blanca, pero que en realidad eran sistemas de Kenpo, eran sistemas de Kung Fu que estaba enseñando él. Luego se presenta un linaje, aquí no se ve muy bien,
un linaje de la familia del maestro Mabuni con todos los sistemas que ha influido. Pero podemos decir a grandes rasgos que en su vida él dio permiso a 5 alumnos para que pudieran usar sus enseñanzas y su nombre. Y los 5 alumnos son Rushi Tomoyori, que fundó la escuela Kenjuryu, Masaru Watanabe, que fundó la escuela Seikikai, Ryuichi Sakagami, que fundó la escuela Itosukai, Shohiro Tani, que fundó la escuela Shukukai, y Mansu Iwata, que fundó la Shitokai, perdón. De tal forma que en la actualidad tenemos varios linajes. Los más famosos o los más fuertes son la de Toshito Ryu, que originalmente era enseñada por el maestro Ken Imabuni, hijo del maestro Kenwa, que a su fallecimiento quedó a cargo del maestro Kenju Mabuni, que parece ser que está regresando otra vez a la Federación Mundial de Karate de Shitoryu. No sé cuál va a ser el camino que lleva el maestro Kenju Mabuni al estilo Dentu, pero por ahí va la cosa. Y luego tenemos el estilo Seito Shitoryu del maestro Kenzo Mabuni, que al fallecer su hija Tsukasa Mabuni heredó el sistema y actualmente está llevando a cabo en Estados Unidos y en Venezuela muy fuerte. Por otro lado tenemos la Shitokai, que el maestro Mansu Iwata la hereda del maestro Kenwa Mabuni, y al fallecer queda a su cargo el maestro Gensu Iwata en Tokio, y quien está liderando también la Federación Mundial de Karate do Shitoryu. También tenemos que mencionar un sistema importante que es el Hayashi-Ha, elaborado por el maestro Teru Hayashi, que ya falleció. No tengo noticias de cómo está su organización actualmente, pero fue muy fuerte en su sistema en la influencia del Shitoryu. El linaje que yo tengo en México proviene de dos partes. Por un lado, el Shihan Kuni Murayama de la Shitokai y de la Federación Mundial de Karate de Shitoryu, que fue mi primer maestro en Shitoryu. Al terminar mi afiliación con él en el año 2007, pasé hasta el año 2008, si no mal recuerdo, con el Shihan Germán Mendoza de la Dento Shitoryu de la organización Shoseikai. El maestro Germán Mendoza es alumno directo del maestro Kenei Mabuni y del maestro Nobuyoshi Murata. Él mantiene muchas de esas enseñanzas. Respecto a lo que se enseñaba en Shitoryu, ahorita se están manejando muchísimas katas, que es lo principal que vamos a aplicar del sistema. Pero en 1938, esta era la tabla de katas que se enseñaba en Shitoryu. Obviamente eso ya cambió bastante y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, desde mis apreciaciones, yo nada más conozco formalmente la Shitokai, por un lado, y la Dento Shitoryu por el otro. Ambos tienen muchas semejanzas, provienen del mismo sistema, pero pues obviamente traen muchísimas diferencias. La Shitokai es muy institucional, está muy institucionalizada. La Dento Shitoryu no es tan institucional en ese aspecto, no está tan formalizada. Se permite, yo lo comparo muchas veces con la Shitokai como una especie de fábrica, espero que esto no se malentienda, y la Dento Shitoryu como una especie de casa, de tiendita chiquita. Este, porque es muy cercano el trato, es muy cerrado, se ve como familia y eso influye muchísimo en el entrenamiento. En España, ¿cómo están las cosas en este aspecto, Juan? Uf. A ver, aquí en España el principal maestro que inicia Shitoryu es Ishimi. Pero Ishimi es alumno de Tsuchikawa a ver, teóricamente es alumno de Tsuchikawa y de Kenei Mabuni. Pero técnicamente quizás más cercano a Tsuchikawa, aunque luego, pues bueno, digamos que sigue una línea propia ya en los últimos años, ¿no? Luego sé que hay gente de Hayashi, sobre todo en la zona de Cataluña. Pero sobre todo ese es el grupo más. Porque luego hubo otros, alguno, Masanobu o algo así, que también era alumno de Tsuchikawa también en Cataluña. Pero sobre todo esa línea. Luego gente de Okada también, que esos sí que hacían más Itokai. Pero es así, o sea. Pues bueno, hay por ejemplo. Aquí en España los Pinan que se conocen son los de Tsuchikawa, no son los de Mabuni.
Entonces, a veces hay un poco conflicto cuando ven los katas de Mabuni y dicen, no, esos no son los pina que hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, es el estilo mayoritario en España donde yo sé. Es la línea Tsuchikawa la que se está manejando en España entonces. Digamos que en un 70% sí. Ok, aquí en México ocurrió un detalle que hay que tomar en cuenta para entender qué fue lo que pasó con el Shitoryu. Inicia con el maestro Murata, el cual era del linaje del maestro Kenei, y pues se trabajaba de una forma muy cerrada, muy compacta, muy tradicional en cierta forma, mucho respeto, muchas formas de trabajo jerárquico, pero muy cultural. Se abordaba el karate desde un aspecto cultural, no deportivo, no de cultura física, sino de cultura de formación. Creo también que se debía mucho a la misma formación del maestro Murata, que pertenecía a las esferas altas de la sociedad japonesa. Entonces esto influía bastante en su forma de enseñanza y su comportamiento. Y ese comportamiento se diseminó en todo el centro de México, en toda la capital y todo el estado de México. Pero cuando se requirió que se hicieran grupos en otras partes del país, pues el maestro Murata no podía ir. Y lo que hicieron fue traer maestros japoneses. Y los maestros japoneses que trajeron, se trajeron de varias líneas y mayoritariamente de la Shitokai, en donde ya no se ve tanto como cultura física, sino como algo más institucional teniendo lo deportivo. En aquel entonces, la Kyokai, la JK, era la que dominaba el aspecto institucional. Al término de la Yika, al morir Nakayama, la Shitokai toma el relevo y es la que está liderando la forma institucional del karate en Japón, en los cuatro estilos principales. Entonces esto queda muy marcado en las tendencias. Han generado muchísima actividad deportiva, mucha popularización del mismo a nivel infantil y juvenil, pero en detrimento he visto que el nivel técnico en cuanto a desarrollo individual ha disminuido. Antiguamente era un poquito más, el desarrollo personal más enfatizado comparado con lo que sucede ahora. Me imagino que es efecto de la globalización y de otros datos que también se están dando como el Internet y demás cosas. Pero pues también hay que ver hasta qué punto es culpa de nosotros los instructores que eso esté ocurriendo en cuanto a estilo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, a ver, el problema está que al ser todos de una misma organización, al final tienes que seguir los preceptos de esa organización. Y tienes que seguir su técnica y tienes que hacer las cosas a su manera. Entonces, luego además los japoneses precisamente dados a la libertad individual no son. Entonces, claro, si tú estás afiliado a la Sitokai, pues acabas haciendo karate Sitokai, digan lo que digan desde Japón. O sea, si en Japón dicen que es A y punto. A mí eso me parece un error, porque... Sí, te perdí, te perdí. ¿Me oyes? Ya está mejor. ¿Me Ah, decías? digo que me parece un error, que no es... porque se coarta, se elimina la libertad individual de pensamiento y el poder llegar a conclusiones que no son las de tu organización. Pero es que el karate se ha organizado de esa manera, pero no solamente el Sitoryu, todos los estilos prácticamente. O sea, pertenecer a una organización de estilos significa que estés, ¿cómo es? Ay, no me sale la palabra. Subordinado. Subordinado, sí, a lo que quieran decir, pues desde tu organización. Es así. Sí, de hecho, muy poquita gente lo entiende porque no comprende la historia de esto. La Wuko se originó con Nakayama, con Iwata, Otsuka y Yamaguchi. Y esos son los cuatro sistemas principales del Japón. O sea que si en un momento dado ya no está Nakayama, el que tenía que tomar la rienda de lo que estaba ocurriendo tenía que ser el siguiente en edad, que le tocó al maestro Iwata. Y va a ocurrir después que a lo mejor le toque a otro instructor de otra organización, pero tiene que ser de la Wadokai o de la Goyokai, obviamente, para que se mantenga el estándar, ¿no? De seguir bajo los mismos preceptos y principios, que no tiene que ser malo. Sin embargo, pues tenemos que entender lo que está ocurriendo en ese aspecto para poder comprender lo que está pasando con su escuela.
Eso es. ¿Tú cómo recibiste el Shitoryu viniendo del Shotokan? ¿Cómo lo viste? Yo tuve que hacer. Bueno, claro, a ver, yo me mudo a Granada y en vez de buscar a alguien de Shotokan, lo que busco es a alguien de Shitoryu, o sea, a alguien que me enseñe el mejor karate posible. Me daba igual el estilo posible, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto. Pero sí que tuve que hacer un esfuerzo de no pelearme con lo que me estaban enseñando. Porque claro, había aspectos técnicos que chocaban frontalmente entre el Shotokan y el Shitoryu. Luego, claro, tengo que decir que la línea en la que yo estaba era Dento Shitoryu. Entonces era diferente, porque yo probé aquí también en otro sitio que hacían Shitokai y al final prácticamente era Shotokan con otras posturas. O sea que digamos, la filosofía era la misma, ¿no? Pero en el Dento Shitoryu yo me encontré un karate a medio camino entre el karate japonés más sotocanero, ¿no? Por así decirlo, y el karate de Okinawa, ¿no? Entonces es un camino intermedio en el que sí, la técnica sigue siendo muy importante, la línea, todo lo que quieras, pero todavía tienen esos conceptos y esa forma de trabajo en lo que la eficacia y el que... eh, yo recuerdo que en un curso que hice aquí con el maestro Mabuni y con los cursos que hice con Nakahashi, el tema de la eficacia, de que las técnicas fuesen funcionales y que funcionasen las aplicaciones, era muy importante. No solamente el hacerlo bonito y el hacerlo bien, ¿no? Ok, yo de hecho lo he comentado varias ocasiones. Yo venía del Kung Fu y el buscar un sistema de Kung Fu que se parecía al que yo estaba practicando me fue muy complicado. Y en una visita que hice a una preparatoria acá en mi estado y una demostración de Shito Ryu, y estaban haciendo una kata que se parecía mucho a las que yo hacía en Kung Fu, que tenía ese sabor chino extraño, el Kateni Paipo, y fue por eso que decidí ingresar al Shitoryu. Eso fue lo que me llamó la atención del Shitoryu. Y de hecho, fue creo que una buena decisión porque me permite ver otros aspectos que en otros estilos no se permite. Quizás el Goju y el Shito están muy cercanos a ese ambiente okinawense chino que el Wado y el Shoto. Y Sí. eso me permitió poder observar otras formas de hacer las cosas. Obviamente, sí, hay situaciones de conflicto, pero pues son parte de la evolución personal. En cuanto al estilo, Juan, ¿qué aspectos positivos ves de la escuela Shitoryu? Positivos, unos cinco, que puedes mencionar. A mí el que más me llamó la atención es el hecho de la naturalidad del gesto. El que... Vamos a ver. ¿Cómo lo digo sin que suene demasiado mal? Que el movimiento no va en contra del cuerpo. Entonces, claro, como no bajan tanto las posiciones, como no fuerzan tanto la cadera, como los giros los hacen sobre la punta del pie, hay ciertas cosas que eso lo hacen más, digamos, perdurable en el tiempo, ¿no? Y luego es menos físico, es mal la palabra, menos atlético. Por lo tanto, te permite poder trabajar mucho más tiempo y sin cansarte, entre comillas. Creo que se me entiende lo que quiero decir. Ujú. Te puedes centrar mucho más en ciertas cosas porque, claro, al no necesitar tanta carga física, pues es más fácil hacerlo. Luego la variedad técnica que tiene. Claro, como tiene influencias de muchos sitios y no es todo tan cuadriculado, tan estandarizado, tiene una variedad técnica tremenda, ¿no? Y luego una de las cosas que sí me encontré, ya hablando específicamente de Dento Shitoryu, es lo que ellos llamaban el método Mabuni, que era como todo muy bien estructurado, porque empezabas con el Tenshi Hapo, Tempo Gojo y Yate Gojo, con los Pinan, con Naihanchi, diré, Sanchin, luego con el Yate Gojo, con el, diré,
el trabajo de patadas, ¿cómo se llama? El Geri Japó Ujú. y alguno más, o sea, y estaba todo como muy estructurado, luego los katas del maestro Mabuni, y tenías una estructura de una base de enseñanza con herramientas de trabajo, como ellos los llaman, que al fin y al cabo ellos decían, por ejemplo, el kata miollo, pues es una herramienta de trabajo para aprender ciertas técnicas que luego nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Nipaipo, ¿no? O el kata Shinpa para aprender luego para hacer cosas de Seisan. Entonces, como que estaba todo muy bien estructurado, ¿no? Y de que un kata te va llevando al siguiente y puedes mantener lo que es escuela, ¿no? Desde el primer momento vas desarrollando ya tu escuela, ¿no? No que en otros pues es como todo muy plano y todo muy... parece que no tiene relación entre ellos, ¿no? Sí, así que lo mencionas ahorita, quiero en un ratito más retomar eso que estás comentando de los kata, para comentar los aspectos negativos que habías visto en el Shitoryu comparado con el Shotokan, por ejemplo, que conociste. Aspectos negativos. O de Funda- área de oportunidad. Fundamentalmente dos. Lo primero, que se trabaja tal número de katas que es imposible gestionarlo todo bien. Ya no solo de que los trabajes en profundidad, sino de que a veces aprenderlos todos es muy complicado. Y siempre tienes algún movimiento que se va, alguna mano que no sabes muy bien cómo colocarla y cosas de esas. Ese es uno. Y luego que creo que se ha perdido porque si Toryu tenía la línea de Tosu, la línea de Higaona, la línea de Aragaki, la línea de Gogenki, se ha perdido. Entonces se hace todo igual, ¿no? Lo de Naja no se hace como Naja, lo de Suri no se hace como Suri, y lo de, llamémosle entre comillas, Grulla Blanca o Hakutsuru, pues no se hace como eso. Sino que el Gion, el Kosokun y Seijenshin y Super Impei lo hacen igual, prácticamente. Entonces, para mí ese serían los dos grandes errores, ¿no? Los dos grandes problemas que puede tener Sitorio. Gracias. Desde mi perspectiva personal, voy a mencionar las áreas positivas que observé en el Shitoryu. Como decía, venía del Kung Fu y ya tenía una cierta idea de cómo se entrenaba. Lo que me pareció fabuloso fue el hecho de que era un estilo, que era una colección de estilos. No es un estilo único. A veces la gente no entiende muy bien esto, pero el maestro Mabuni tenía en su bagaje técnico una enorme cantidad de tradiciones que trató de mantener lo más intactas posible. Eso era una parte. Se me permitía hacer un tipo de karate excesivamente duro y rígido, y también me permitía hacer un karate excesivamente suave y confortable. Y era para decidir en qué momento podía practicar de una forma o de otra. Tenía esa ventaja. Aparte de que te mantenías siempre ocupado aprendiendo nuevas kata. No tienes tiempo de otra cosa más que de aprender Ah, la secuencia técnica. Entonces, esas dos. Y en la área deportiva, yo observaba que era muy fluido comparado con el Shoto, por ejemplo, Shotokan o el Goju Ryu, que llega a ver competir, cuando todavía se vea diferencia entre estilos en la competición, que ya no se ve actualmente. Pero en ese entonces había mucha diferencia muy marcada entre los estilos y era un sistema muy, muy fluido, muy técnico-táctico. Y eso me gustó bastante. Entonces, aparte de eso, permitió una enorme libertad de movimiento que no se veía en otros sistemas. En cuanto al aspecto de área de oportunidad que yo veía, estaba, por un lado, la excesiva jerarquización que se estaba haciendo en ese momento. Shihan, Senpai, Sensei, y una jerarquía que no permitía que los novatos aprendiéramos cosas nuevas hasta que no tuviéramos cierto nivel. Sí, es que esa kata no es kata de cinta café, no la puedes aprender antes. Ese de cinta café y hasta que cinta café te lo voy a enseñar. Eso también actualmente debido al internet, pues ya no sucede. Ya el muchacho ve en internet la kata, la secuencia y mal que bien la aprende. Entonces, ese es por un lado. Y lo último que también me dio de oportunidad fueron las llamadas katas secretas u ocultas, que se mencionaban generalmente de la familia Mabuni, pero que en la actualidad yo
considero que en realidad no se trataba de catas secretas, sino que el maestro no las conocía. Entonces, es lo que estaba ocurriendo. La información que estaba dando de esas catas era tan poca y pobre que en ese momento no todo el mundo las conocía. Ahora tenemos un acceso diferente a eso. Eso es lo que yo considero aspectos positivos y negativos del estilo. Y respecto a retomar el tema de las catas, Juan, hay que mencionar que se ha hecho una sobrevaloración del estilo en cuanto a cata. ¿Qué es esto? Si traemos una cata de Okinawa, la traemos a la WKF actualmente y no sabemos en qué estilo englobarla, la metemos en el Shito. Es mucho, Bueno, muy sencillo hacer eso. eso ahora ya no pasa porque ya la normativa de competición ya no reconoce estilos, pero ahí hay que habría que explicar ciertas cosas, ¿no? Lo primero, que la normativa que hubo de los katas cuando se reconocían, de repente se reconocieron los katas de la Ryu Ryu dentro de la lista de Sitoryu, que fue de un poco un gran cambio de donde viene todo esto, fue porque esa lista la copiaron de la Hayashiha. Claro que Hayashi sí había estado con Nakaima y había aprendido esos katas, ¿no? Y luego también fue un movimiento deportivo político de Sakumoto para que sus alumnos pues pudiesen hacer esos katas porque al fin y al cabo el equipo japonés eran alumnos suyos, ¿no? Y en Japón los estaban haciendo y a nivel internacional no. Pero claro, es que Sitoriu tiene una cosa que yo lo veo como ventaja y como desventaja. Y es que como está en un camino medio entre el karate japonés y el karate okinawa, tú puedes ir desde Sitoriu, puedes adaptarte prácticamente a cualquier estilo. Puedes adaptarte a Shotokan, puedes adaptarte a Shorin o puedes adaptarte a Goju sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que un competidor que, por ejemplo, coja el kata, yo que sé, o Handai, sin haber practicado Ryu Ryu nunca, sí, Ryu Ryu, como su base técnica más o menos es parecida, no tarda mucho en cogerlo. En cambio, si alguien de Shotokan o ya de Wado intentase hacerlo, le costaría años. Pero es por la base técnica que tiene el Sitorio. Porque está a medio camino. Entonces, si tú ves yo que sé, el Matsumura Pasai de Sito y ves el de Sorin, te cuesta poco adaptarte a la mecánica muscular, a la dinámica muscular. Sí, así es. La situación también se da en que, aquí como lo estamos comentando, el tener tanto baje técnico a veces no se comprende. Es cierto que como instructores debemos conocer la mayoría de las catas del sistema, eso es lógico, o todo el sistema si es posible, pero nuestra especialidad tiene que ser en un grupo de catas específicamente, no tendría que ser de todo. Y es algo que el maestro Mabuni tenía muy bien establecido en su mente, porque si observamos algunas fotos del maestro Mabuni haciendo catas de Shuri, por ejemplo, Neko Ashidashi de Shuri, como bien decía el maestro Ramón Fernández Cid, y vemos otra kata de Naja haciendo Neko Ashidashi, vamos a ver que las hace el maestro Mabuni diferentes las posiciones, a pesar de que es la misma posición, pero son dos líneas distintas de trabajo. Entonces el maestro Sí, Mabuni sí marcó las diferencias y las mantuvo, cosa que a lo mejor los alumnos no llegaron a comprender del todo. claro, pero porque, a ver, al fin y al cabo Mabuni lo que hizo fue coleccionar katas. Quiero coleccionar, a ver, en el sentido, en el buen sentido, ¿no? Yo creo que lo que él pretendía era claro, que esos katas no se perdieran. Eh, Sí, sí, entonces, él no trató de aprenderlas todas. De hecho, el libro que hizo Seipai no Ken, que fue precisamente para estudiar un estudio personal de la kata Seipai que acababa de aprender de Shogun Miyagi. Esa fue la razón. sí, sí, pero a ver, pero lo que yo quiero decir es que él se convierte en un recopilador, ¿no? De katas. Con la intención de que no se pierdan. Al fin y al cabo, su estilo ya de primeras es el que más katas tiene. Luego lo han ampliado, ¿no? Pero, claro, es que hay un problema. Si no distinguimos perfectamente un estilo de otro, el Shuri del Naja, del Tomari, de no sé qué, al final lo tenemos que hacer todo igual, ¿no? Entonces, para mí eso es lo problemático, ¿no? De todas formas, yo en cursos he estado
y te lo dicen claramente. A ver, los propios profesores te lo dicen. Yo tengo mis dos o tres katas que para mí son los tokui, ¿no? Mis katas fuertes, pero luego el resto los hago como Quijón, prácticamente. Y de hecho hay mucha gente que hay profesores, o sea, hay mucha gente que tienen katas que los tocan de vez en cuando o de una manera muy superficial, como diciendo, de este kata me olvido. Pues claro, si tienes una línea como la de Ishimi, que yo la última vez que conté me parece que eran ciento y pico katas, me parece que llegaba a los 100 katas, eso es imposible de manejar. Se entiende. El maestro mismo Mabuni lo había puesto por escrito en alguna ocasión. 3 katas como máximo y el resto como referencia. Y como bien dices, la idea de él era que esas tradiciones no se perdieran. Le había costado tanto trabajo recopilarlas alrededor de la isla de Okinawa que era mejor mantenerlas sin enseñar más adelante para que siguieran adelante. No había todavía la opción de video para poder grabar todas las katas en consecuencia. Y escribir un libro era terriblemente tardado. Es que no somos conscientes de lo que en aquella época suponía aprender un kata. Es que no Ni el somos... tiempo que llevaba, sí. Claro, porque ahora aprendemos, nos ponemos en el YouTube, nos ponemos con el Zoom, no sé qué, y en 2 o 3 días lo aprendes porque lo tienes. Pero en aquella época tenías que ir a ver a no sé dónde, que te enseñara, que quisiera enseñarte, luego te enseñaba 3 movimientos, al día siguiente te enseñaría otros no sé qué. Entonces, claro, aprender un kata era costoso de tiempo, de dinero, de paciencia, de implicación, de todo. Era algo, no era fácil. Sí, y creo yo también que esa fue una de las razones por las cuales el maestro Kenwa, perdón, el maestro Kenei, decidió retirarse ya a cierta edad de la Federación Mundial de Karate de Shitoryu. Como que vio que el proceso de que estaba ocurriendo en la federación iba hacia un karate único y él quería mantener las diferencias de escuela. Posiblemente eso haya sido, no lo sabemos a ciencia cierta porque no sé si lo haya externado al maestro Ramón o al maestro Germán en algún momento, que habían platicado algunas cosas que el maestro Kennedy decía, pero sí se veía en la acción. Por ejemplo, las katas Yuroku, Myoyo, las katas de la familia Mabuni y algunas katas básicas como Naifanshin y Sanchin, las corrigió a cómo se hacían en la Shitokai. O sea, marcó diferencias técnicas. Hay Me detalles, tocó. hay detalles que cambian. Por ejemplo, en Pasai, cuando se hace este movimiento, la Sitokai hace como de perfil y en cambio el maestro Mabuni hacía de frente. Ujú. Hay detalles, cositas que cambian. Pero sobre todo lo que cambia es el enfoque. El enfoque de lo que yo al menos he visto en Dento Sitoriu es que las técnicas se hacen así para que funcionen y porque funcionan. No se hacen así por una estandarización, ni se hacen así porque todo el mundo lo haga igual, ni porque esto es la forma correcta de hacerlo, no. Sino que hay una, o sea, el concepto de la técnica no es un tema técnico, sino es un tema aplicativo. Así es. Entonces, Así es. digamos, el enfoque o la característica principal que lo difiere es el enfoque de las técnicas. El que Dento Shitoryu es Bujutsu, no es Budo. Shitokai sería Budo, por así decirlo. No, Dento Shitoryu es Bujutsu, es expeditivo y es aplicativo y ya está. O sea, de hecho, Sí, yo empecé a contactar con la gente de Dento Shito Ryu allá por el año 97, 95, por ahí. Un maestro de karate Shito Ryu de la Unión Murata, el maestro Murata, hacían algunos artículos para una revista mexicana en aquel entonces. Y en algunos artículos yo hice algunas respuestas editoriales. Y hubo conflictos, obviamente, hubo conflictos ahí interesantes en lo que yo estaba respondiendo. Pero él pensaba, ese instructor, ese maestro era quinto dan. Él pensaba que yo era un quinto, sexto dan. Digo, no, yo soy primer dan. No llego a tanto todavía.
Entonces, ahí empezó el trabajo en conjunto. De ahí los invité a Monterrey a un curso de Kyushu y en Monterrey conocieron al doctor Espejo y estuvieron platicando conmigo, los líderes del grupo del Dento Shitoryu, y estuve entrenando con ellos esporádicamente. Yo noté el cambio inmediatamente, pues veniendo de la Shitokai tenía una forma de trabajo, al hacer las mismas katas, mismas secuencias de movimientos y de pronto ver detalles que te daban información que a lo mejor no tenías y que sea mejor entendible el movimiento, fue eso lo que marcó la pauta. En ese momento yo no quería abandonar la Shitokai y hablé con el maestro Murayama, el cual un tiempo después dijo, usted es libre de hacer lo que usted guste, si usted quiere seguir, adelante, no pasa nada, seguimos siendo amigos. Tomándole la palabra, pues decidí trabajar por mi cuenta. Pero como agente libre es muy complicado mantener la información del Shitoryu. De información de Shotokan, de Wado Ryu, inclusive de Goyukai, hay muchísima en la red. Pero en ese momento, estamos hablando de años 90, finales de los 90, principios de los 2000, la información en internet, en medios de Shitoryu era muy complicado conseguir. Yo creo que se consiguió más información a partir de la muerte del maestro Iwata de Shitoryu que antes de esa fecha. Y eso hizo el cambio drástico en la información. Ahora, en la actualidad, como bien dices Juan, tenemos los videos instructivos, pero esos videos instructivos, por un lado están hechos por la Shitokai, por los top competidores de la Shitokai, y por otro son videos de eventos deportivos donde los competidores son de Shitoryu, de la Shitokai generalmente. Y esa forma de hacer las secuencias técnicas, pues no corresponde a la forma de trabajar en un dojo local, en un dojo familiar. Más que nada corresponde a una escuela institucional que ya tiene un objetivo deportivo netamente marcado. Y mucha de la gente que ve estos videos y que no sabe nada de artes marciales ni conoce las diferencias, toma esta información como la legítima y entonces la información legítima se va perdiendo poco a poco. ¿Qué opinas de esto? Solo hay que mirar los katas que han incluido recientemente a nivel de competición y lo que está pasando con ellos. Bueno, y lo que pasó con Chatanyara, por ejemplo, o con otros katas. Al fin y al cabo, la competición se está comiendo al karate no competitivo o el karate clásico, como se quiera llamar, me da igual. Entonces, claro, katas que antiguamente se hacían de una manera, ahora se hacen de otro, la dinámica corporal es diferente. Tú ves el cómo se mueven los vídeos que hay de Iwata, de Mizuguchi, de esa generación, ¿no? De los más antiguos, que hay algún vídeo y no tienen nada que ver a cómo se mueven ahora. O sea, pero absolutamente nada que ver. O sea, la dinámica corporal es completamente diferente. Pero es que incluso hay detalles técnicos de los katas, incluso katas enteros, que son completamente diferentes. Y todo eso viene por la competición. Pues bueno, pues ya está. Quizás el estilo que más, entre comillas, se ha beneficiado de la competición ha sido Sitorio. Shotokan también. Lo que pasa es que Shotokan, como había mucha gente en Jika y en SKI y no sé qué, pues pero a nivel mundial el estilo que más se ha beneficiado era Sitorio de la competición. Se ha adaptado mejor. Claro, pero porque es el que mejor adaptación tiene. Porque Goyu tenía 5 o 6 katas, tenía verdaderamente competitivos, tenía Sepai, Super Impei y poco más. Tenían que coger siempre katas de Sito. Cogían Pasai, cogían no sé qué, Sotokan tenía los suyos, pero es que Sito podía hacer lo que quisiera. Sí, es verdad. Ahora quiero tomar el tema de las catas familiares de la familia Mabuni. Eh, la primera vez que escuché esto fue por allá por el año 92, 91, 92, con las catas que ya son conocidas actualmente, Yuroku, Matsukase, Myoyo, Aoyagi, y me parecieron interesantes y como en ese momento no las entendía bien, pues las practiqué y las aprendí. Años después, escuchando al sensei John Sell de Estados Unidos, habló de katas como Kenshu, Kansha y otras katas de la familia Mabuni que supuestamente se mantenían ocultas porque eran los últimos trabajos que había hecho en vida el maestro Kenwa Mabuni.
Pero ahora que ya las conozco, que ya las pude ver por practicantes de Seito Shito Ryu y por practicantes que aprendieron a través del maestro John Sells, este, la conclusión que saco yo, no sé tu opinión, es que son katas síntesis con la intención de hacer el estilo Shito Ryu más fácil de acceder. El método Mabuni, de hecho, toma estas katas como las catas principales de entrenamiento en lugar de las Pinan y el resto de las catas tradicionales, como una especie de sintetizar todo el conocimiento en algo pequeñito para que la persona se haga tanto bolas durante tanto tiempo, me imagino yo. ¿Cómo lo ves tú, Juan, en ese aspecto? Bueno, primero voy a hacer un pequeño apunte. Yo los katas que hay como Kensu, Kenso y demás, esos los que no están en Dento, yo creo que son más creación de Kenzo Mabuni que del padre, pero bueno, todavía estoy por demostrarlo, por así decirlo. Bien, sobre los otros, Yuroku, Aoyagi, Miyoyo y demás. A ver, yo cuando estaba con la gente de Dento Sitoriu, ellos los llamaban herramientas de trabajo. ¿Pero por qué? Porque si tú, por ejemplo, te miras el kata Miyoyo, hay sashite, hay movimientos, o sea, que el kata Miyoyo se puede utilizar para llegar a Nipaipo. El kata Simpa trabaja el Kuryuke, ¿no? Ujú. Se puede utilizar para llegar a Seisan. Porque luego ese movimiento en Seisan es como muy representativo, ¿no? Como muy importante. Luego tenemos Yuroku, tenemos Aoyagi. Aoyagi, al fin y al cabo, si tú lo miras, tiene elementos de Seiyenshin, tiene elementos de Sochin, tiene elementos de Rohai. Yuroku también tiene elementos de Matsukase, de Wankan, de Wankan, de Wansu. O sea, y luego, por lo visto, eran katas que el maestro Mabuni creaba para los cursos de defensa personal que él daba en ciertas escuelas y en ciertos sitios. Pero es verdad que tienen un nivel muy adecuado para meterlos justo después de los Pinan. Porque te encuentras técnicas que luego te van a ayudar para hacer otros katas y no tienen un nivel demasiado descabellado, ¿no? De hecho, yo conozco aquí un grupo en España que durante una época se planteó quitar los Pinan y dejar como básicos los katas del maestro Mabuni. O sea, hasta ese nivel puede llegar, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque yo los veo, sí, te digo, como catas de síntesis. Ya que conozco Sí, el sí. sistema casi completo, los veo y digo, lo que hizo el maestro Mugni fue aquí, esto para la gente novel, para la gente que no sabe nada, para la gente que apenas está llegando, que no tiene tiempo de estar estudiando 7, 10 años un estilo, esto le quedaría muy bien, tiene una formación Claro. técnica adecuada. Pero la manera en la cual se están impulsando esos kata actualmente en el estilo, no son de esa forma. Es que si tú te fijas, por ejemplo, el kata Oyagi, a ver si lo recuerdo más o menos. Esta parte, o sea, Ujú. la aplicábamos igual que esto de haciendo un Urako Tegai, sí, de Seiyenshin, ¿no? Luego viene esto, es tal cual Seiyenshin. Ujú. Luego viene esta parte que salía en De Chite. Chinte o Matsukase o lo que sea. Esto, que también sale en los Rohai, recuerdo que sale. Luego esta parte era Sochin y luego ya era Gedan Baraisuki, si mal lo recuerdo. O sea, Ageuke, perdón. Creo que, sí. O sea, que yo lo que creo que el maestro Mabuni cogía trozos de katas de las aplicaciones que a él le interesaba, digamos, introducir en esos niveles y con eso creaba un ejercicio de Quijón que luego resulta ser un kata. Pero al fin y al cabo, eh, excepto quizás Yuroku, que es el más avanzado de todos, entre comillas, son elementos de los restos, son o aplicaciones o directamente trozos de los otros katas. Sí, y también las catas del aceite Shitoryu también son de esa forma. Y a lo que voy y quiero comentar y hacerlo público aquí es que si son ese tipo de ejercicios y tienen esa funcionalidad, ¿por qué se mantienen ocultas y muy cerradas? No es que deberían hacerse más populares para que la gente que no tiene tanto tiempo para practicar las pueda aprender y pueda evolucionar de una forma más rápida
o una forma acorde a la gente que tiene más tiempo. Pero tú tienes, o sea, allí en México se han mantenido ocultas. En cuanto a sistemas abiertos, sí, es decir, de todas las sectas de Shitoryu que hay, todo el grupo de Shitoryu que hay, digamos que el 10% los conoce, el Vaya. 90% no, o no Bueno, las practica. a ver, yo tampoco te puedo decir exactamente cómo es en otras órganos. Claro, cómo es en Shitokai o en Hayashiha o como sea. En Dento Sitorio eran trabajo del día a día, básicamente. O sea, estaban al mismo nivel que los Pinan, básicamente, en cuanto a trabajo. Eh, Pasa que no te puedo decir de otros sitios, porque claro, yo me he encontrado gente que igual eran competidores y claro, no los conocían porque solo trabajaban los catas de competición. Ujú. Pero ya te digo, no, yo creo que aquí la mayoría de la gente esos katas los conoce. Quizás no con la misma profundidad de Pasai, de Seiyenshin, de Sepai, pero yo creo que esos katas los conocen. Sí, sí. No hay una, o al menos yo no me he encontrado un secretismo de decir, no, no, esto nos enseña, esto. Creo que ha pasado más con los katas de Grulla y de tipo Jaffa y ese tipo de katas, Hakucho y ese tipo de katas que con los del maestro Mabuni. Ok, ok. Bueno, ese es el primer tema. El otro tema es precisamente de Wu Hui, de Gokenki, y de sus famosos katas de grulla. El Shitoryu guarda celosamente algunas de estas, pero no todas son del linaje de Gokenki. Sobre todo la última que están sacando recientemente en competición, la llaman Papuren. No pertenece al linaje de Gokenki, pertenece a otro linaje. Pero esta falta de información también se debe a que todo lo que se aprende nuevo entra a la cesta del Shitoryu. Más que nada es el detalle por el cual se generan esas confusiones. Porque sí es verdad que en Shitoryu existió la kata Haporen o Papuren, pero históricamente no sabemos cómo era técnicamente hablando. Tenemos una idea, pero el maestro Mabuni jamás hizo una secuencia fotográfica, apuntes, o quedó algún alumno que la haya aprendido completa. Siempre hay alumnos que la aprendieron con trozos, o es tan vieja la kata que ya se les olvidó algunas secciones muy grandes de la misma. Entonces se ha armado una como la armó este Santiago Cerezo en su sitio web, pero pues no estamos seguros que esa sea la forma o versión de Japón en que el maestro Mabuni practicaba. Luego tenemos la kata Nipaipo, que era la kata que según se han comentado relatos, el maestro Kennedy decía que su papá la había modificado porque la kata original de Pai se le olvidó. Y entonces para rellenar los huecos, pues metió algunas técnicas y quedó la kata Nipaipo. En y creo que son las dos katas más fuertes que se han practicado. Las kata Hakucho y Jaffa son una versión es aprendida directamente de Gokenki, pero no sabemos cuál. Y la otra es enseñada por Mabuni, que la efectuó precisamente en base a lo que Gokenki le enseñó en su visita a Tokio, a Osaka en aquella ocasión. Entonces, esa es la historia que tenemos de esas cuatro katas. Y de ahí hay una gran cantidad de variantes que se dice que pertenecen al sistema, pero que en realidad no estamos seguros de dónde salieron. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo he practicado Jaffa y he practicado Nipaipo. Jaffa, al parecer, el que se enseña habitualmente, parece ser que es modificado por Kenei Mabuni. Hay otro Jaffa por ahí que era el que enseñaba a Susikawa, que parece ser que era el que enseñó Mabuni, padre. Pero, pues bueno, poca gente lo practica y está un poco ahí en todo entre comillas, ¿no? Nipaipo, pues es un kata más. En Dentos y Torius se trabaja mucho. Yo creo que nunca tendremos claro el tema del Hakutsuru. No lo vamos a tener claro nunca. Yo creo que había retales y de esos retales cada uno hizo sus katas y los fue modificando a lo largo del tiempo y ya está. O sea, no. Sí, no, me da la sensación de que Gogenki no enseñó. Vamos a ver, si alguien vio a Gogenki, estuvo con él 3 veces, pues cogió 3 cosas. Y el que estuvo 10 veces, pues cogió 10. Y entonces, pues habrá algunos que igual ese día estaban trabajando la aplicación de no sé qué kata
y solamente tenía las aplicaciones. Y con esas aplicaciones, pues montó lo suyo. Y como pensaban que era grulla blanca, pues Hakuchuru, pues Hakucho o Haporen o lo que sea. Y entonces, a mí me da un poco esa sensación, ¿no? Además, sobre todo cuando lo comparas con la grulla blanca china y demás. Sí, Que hay, es extraña la forma en claro. cual se tomaron retazos, ¿no? De pedazos de piezas de tela, Entonces, digámoslo así. luego además hay katas que, por ejemplo, si comparas el Hakucho que hace Hayashi con el Paiho que hace Sakumoto, dices, si es ¿Qué faltó ahí? el mismo kata, pero el de Sakumoto tiene un trozo más. ¿Qué pasó ahí? A ver, entonces, yo creo que es que esos katas sí que se mantuvieron como un conocimiento más cerrado. De hecho, yo me acuerdo que en el curso donde yo aprendí Jafa, a nosotros, de Horacias Medina nos dejó claramente, ¿no? Es que Jafa es un kata para matar al adversario. O sea, no es un kata de término medio. Es un kata para matar al adversario. Entonces, claro, era un conocimiento que digamos, se mantenía en secreto para que no se volviese peligroso. O al menos es eso que yo saco, ¿no? La conclusión que saco. Sí, sí, sí. Y Entonces, choca frontalmente con lo que este Shimpo Matayoshi decía. En una carta que se escribió entre un alumno y él, que el alumno hizo público, no me acuerdo ahorita el nombre, para que te echo mentiras, le decía Matayoshi le decía el alumno a Matayoshi, a Shimpo Matayoshi, que por qué no se había hecho popularizado o se había popularizado el estilo de grulla blanca en Okinawa, y el karate sí. Entonces le dice Matayoshi, el karate es para matar. Y no menciona la grulla. Si la grulla hubiera sido buena, los okinawenses lo hubieran conservado. Eso fue lo que dijo Matayoshi. O sea, ahí esas ideas contrastan un poco, ¿no? Con la idea que se tiene de la grulla blanca en Okinawa, tanto en un maestro contra otro. no sé hasta qué punto. Habría que revisar muy bien la relación que tuvo Gogenki con los okinawenses. La relación que luego tuvieron los okinawenses con los americanos. Y lo que les enseñaron, voy a decir una barbaridad, cuando salió la película Karate Kid. Porque de repente aparecen vídeos de, no sé, sobre todo de americanos haciendo, sí, alumnos de okinawenses, ¿no? Porque yo he aprendido no sé qué. En fin, he dicho una barbaridad, ¿vale? Por favor, que se me entienda. Pero creo que lo del. No voy a decir que habría que descartar la parte de grulla blanca del Sitoriu, pero sí que creo que habría que cogerla con cuidado. Yo lo Con. tomaba de la siguiente forma. Quería escuchar tu opinión primero. El maestro Kenwa aprendió con Gokenki cuando Kenwa ya era mayor. Y Matayoshi aprendió con Gokenki cuando siendo Matayoshi un niño. Entonces, hay diferencia, obviamente, en la apreciación de las cosas y la forma en la cual el maestro pudo haber recomendado el entrenamiento de las katas a cada uno de ellos, creo yo. Pero todas especulaciones en este aspecto, ¿no? Sí. Es que yo creo que es una parte que está oscura del karate y que no va a tener. No se va a clarificar. Porque está ya tan desvirtuada. O sea, incluso llegar a entender o llegar a ver lo que Kokenki exactamente enseñó, creo que ya es imposible. Porque quien no lo ha modificado, porque sí, que si estaba en Nepai, que si estaba en el Tonryu, pero claro, el Tonryu ya lo hace a su manera. Que ni Paipo porque a Mabuni se le olvidó. Luego ves cuántas versiones de Nepai hay. Si yo por lo menos he encontrado 5 o 6. Y todas salen de Okinawa. Y dices, a ver, si todas vienen de Gogenki, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo lo que creo es que cada uno construyó sus katas y sus historias, su grulla blanca conforme los trozos que tenía. Así de Estoy de simple. acuerdo. O sea, así de simple. Que no me parece mal, ¿eh? Por supuesto. O sea, que ya está.
Tiene su mérito, obviamente. Hombre, Y para terminar, el último punto. Se está llevando a cabo ahorita ya, bueno, ya tiene un buen tiempo, de meter todo a la cesta del Shitoryu cuando algo es muy cercano a Okinawa, y lo traen a Japón, meterlo en la cesta del Shitoryu. Incluso se están haciendo estudios por parte de nosotros mismos, compañeros nuestros y gente alrededor, sobre conceptos de diferente origen y que buscamos y encontramos en el Shitoryu. En lo personal, a ver, ibas a decir algo, Juan, dilo. es que los puedes encontrar. A ver, si tú buscas, los puedes encontrar no en cualquier estilo, en cualquier sistema marcial. Sí, Pero son porque los conceptos buscas, universales, pero ¿no? porque aparte de que son universales, porque los buscas específicamente. Que eso es lo que quiero entrar en eso. Ok. A ver, exprésate un poquito más. Vamos a ver. Si yo tengo un concepto táctico que me dice que tengo que, yo qué sé, absorber su energía y expulsarle, ¿no? Es que eso, verdaderamente, cualquier técnica de bloqueo prácticamente la puedo utilizar así. Yo puedo utilizar el Ageuke cuando él viene, yo absorbo su técnica y le expulso. O puedo utilizar el Uchiuke, me salgo de su línea de ataque, absorbo su técnica, ¿no? Absorbo su fuerza y expulso. Pero es que ese mismo Ageuke lo puedo utilizar en Raka, rompiendo su inercia. O el Uchiuke lo puedo utilizar en Raka rompiendo su inercia. ¿Entendés? Entonces, para mí, y lo hemos hablado alguna vez, podemos coger conceptos de otras artes marciales o de otros estilos y traerlos al karate, por supuesto, sí. Pero, vamos a ver, los estamos buscando específicamente. O sea, si a mí el concepto me dice que yo tengo que salirme de la línea de ataque, no tocar hacer una esquiva y luego entrar en una dirección, es que eso lo puedo hacer con casi cualquier movimiento de cualquier kata. Bueno, vamos a expresarlo de esta forma. Eh, Sí, porque me estoy liando. voy a tratar de expresarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que aprendo en algún estilo particular, que eso puedo ver en el Krav Maga, lo puedo ver en el sistema, lo puedo ver en el Bagua, lo puedo ver en el Tai Chi. El mismo principio está con diferente nombre. ¿Qué es esto? El principio del torque. Vamos a imaginar que al momento de lanzar un movimiento al frente, un puñetazo, un golpe de palma, un puñetazo si es sistema, si es Krav Maga, si es Tai Chi, movimiento de palma si es Tai Chi o Bagua, con un movimiento de energía en forma de tornillo, en torque. ¿Ok? Entonces lo aprendí allá. Yo puedo venir acá y agarrar incluso la kata más básica que puede ser Junino, Jotsu o Taikyoku y ver que también puedo hacer el mismo principio técnico ahí, salvo que hay una cosa. Esa información la tengo yo y la he adaptado al sistema. Yo la he traído al sistema. No pertenecía al sistema quizás en su origen, pero yo pienso que sí, o que ahí estaba y no me he dado cuenta que ahí estaba. Entonces, es una situación en la cual uno está viendo lo que quiere ver y lo que quiere adaptar. Esto va a cuento porque, por ejemplo, ahorita que comentas los estilos chinos, pues tengo ya experiencia en el Bai Hichuan, el boxeo de la grulla blanca. Y hay ciertos principios técnicos en el Bai Hichuan que mantienen el sistema en todo momento. Es decir, está en donde quiera que vayas, a cualquier secuencia de movimientos, cualquier forma, cualquier técnica que hagas, ahí están. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está estructurado el sistema o el estilo en base a esos principios técnicos. Esos son los que le dieron creación. Y no es lo mismo llevármelos como algo externo, como una maleta externa, y traerlos e impregnarlos en un sistema que no está formado de esa manera, sino que fue hecho de otra forma diferente. Sin embargo, los puedo impregnar si yo quiero hacerlo así. Pero la dinámica corporal de ese sistema no me va a permitir que trascienda más allá de donde los quiero meter. Vamos a suponer que los quiero meter en la kata Naifanchi Shodan. Los meto en Naifanchi Shodan.
Los puedo meter en el Apache Nidan y en el Apache Sandan, pero en el resto de las katas ya no entran porque no tienen la misma estructura dinámica corporal. ¿Estás de acuerdo en esto? Lo has explicado bastante mejor que yo lo que estaba haciendo. Sí, vamos a ver. Es que es la diferencia entre que algo esté en la raíz de tu sistema y que tu sistema se haya generado a partir de eso. Voy a poner un ejemplo. El Peekaboo de Mike Tyson. Ujú. O sea, D'Amato le diseña a Mike Tyson un sistema. Y a partir de ahí lo genera todo. Genera su forma de moverse, genera su forma de esquivar, su forma de golpear, su forma de encarar al adversario, lo genera todo. Entonces, es como si yo ahora quisiera coger las esquivas de Mike Tyson y encontrarlas en el karate. Que las voy a encontrar, pero las voy a encontrar en ciertos puntos muy determinados y porque yo las estoy buscando específicamente. Porque si buscase otra cosa, lo encontraría en otro kata, en otro punto determinado, pero porque lo estoy buscando específicamente. Yo, si Sí, como permites, elemento aislado, ¿no? sí, eso es, si me permites, voy a contar una pequeña anécdota personal. Adelante. Mira, yo cuando me examiné de cuarto dan, yo hice, como la normativa me lo permitió, yo hice un trabajo personal que era la conexión a nivel táctico de Niseishi, Sochin y Unsu, ¿no? Los tres katas del maestro Agaki. Claro, ¿qué pasaba? Que yo los conectaba, cogía la aplicación, digamos, eh, habitual, ¿no? De los movimientos, y luego esa aplicación, ese concepto táctico lo buscaba en los otros dos katas y ahí los enganchaba, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que luego me di cuenta con el tiempo? De que había aplicaciones que eran mías propias. Que yo les estaba dando a esos movimientos esa aplicación. No porque esa aplicación estuviese en el kata, sino porque yo se la estaba dando. La estaba forzando a que saliera. Entonces, claro, yo cogía por ejemplo, el primer movimiento de Niseishi, ¿no? El ir para atrás bloqueando, ¿no? Y yo decía, bueno, este es el concepto de generar espacio con el adversario. Claro, en Sochin ese movimiento pues lo puedo aplicar no sé dónde y en Unsu lo puedo aplicar, por ejemplo, cuando gira aquí y hace el codo para arriba, ¿no? También genero un espacio y además meto el codo. Entonces, pero claro, eran aplicaciones que yo las estaba forzando para que salieran con ese concepto táctico. En ese momento yo no me di cuenta, me he dado cuenta con los años. Digo, claro, es que mi trabajo personal estaba sustentado no en las aplicaciones que ya nos venían en el kata, sino en las que yo estaba buscando y forzando a que salieran. Muy bien, estoy de acuerdo en eso, pero también debe estar de acuerdo conmigo en que es totalmente válido. Sí, sí, a ver, es totalmente válido, por supuesto, al fin y al cabo es conocimiento. Pero a veces, digamos que tienes que buscar una excusa muy buena para hacerlo funcionar, ¿eh? Porque yo había un par de aplicaciones que las tenía cogidas con alfileres, ¿eh? Entonces a veces no está tan claro que el movimiento vaya por ahí. Pasa que yo, pues bueno, lo hacía así y dije, bueno, si le doy esta excusa, cuela. Sí, 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 te entiendo también ese Eso es lo aspecto, que yo pero creo que está pasando ahora con ciertas investigaciones que se están haciendo. Que a veces, ¿sabes? Cogen una excepción como norma. Y eso hay que tener cuidado. sí, porque en todo caso vendría siendo una investigación personal y conclusión personal, para un carácter muy personal. Eso es. Además hay una cosa que yo no termino de entender. O sea, bueno, entender, vamos a ver. Eh, el karate creo que todos concluimos ya que está hecho como a base de trozos de otras artes marciales, ¿no? Lo que había en Okinawa, lo que aprendieron de un chino que venía a una época, de lo que aprendieron de un tío que venía en un barco, de lo que aprendieron con un contacto con no sé quién, de los... Incluso se dice que de los del Sabbat francés o de los portugueses, veamos, que es una amalgama de trocitos de cosas, ¿no?
Entonces, a mí a veces me da la sensación de que no aprendieron esos sistemas con tanta profundidad como para llegar a dominar ciertos aspectos tácticos que venían impregnados en esos sistemas. O sea, Dices tú que aprendieron únicamente el movimiento. aprendieron sí el movimiento o la base, ¿no? Y luego lo tuvieron que desarrollar ellos. Eh, por ejemplo, se cuenta, ¿no? De que no, que tal maestro estuvo en China 5 años. Pero es que 5 años en China, en aquella época, para aprender un sistema marcial, prácticamente no era tiempo adecuado. Entonces, te quedabas en la base. Entonces, me da la sensación de que no pudieron profundizar muy allá en ciertos sistemas. Y es ahora cuando verdaderamente tenemos una capacidad de información que comparada con la de aquella época es brutal, que podemos encontrar ciertos nexos en común. Y podemos profundizar, digamos, en la teoría del arte marcial y de los sistemas marciales. Pero en aquella época yo creo que lo que se profundizaba era en la práctica. Aparte yo me imagino, a ver, Sokon Matsumura, guardaespaldas del rey. Me parece que tiempo para teorizar tendría poco. No sé, yo lo veo así al menos. Yo... Perfecto. Y ya viendo esos temas que vimos, que hablamos de esto, retomamos otra vez el enorme trabajo que hizo el maestro Ken Wamabuni. Solamente así, con estas ideas, podemos vislumbrar lo que intentó dejarnos, ¿no crees? Es que, a ver, a ver cómo lo explico sin que se me tiren al cuello. Sitoriu para mí es, es un estilo de karate. No es una forma, o sea, es una escuela de karate, perdón. No es una forma de moverse, es una escuela de karate. Está estructurado para que sea una escuela de karate, para que tú llegues a ciertos katas y los domines y puedas hacerlos funcionar. Cosa que otros estilos, otras líneas no están diseñadas así. Eh, creo que Mabuni consiguió unificar, catalogar el karate que había en su época. Es cierto que quizás la parte de por parejas se perdió, pero como diseñó los Yakusoku Kumite de los Pinan, ciertos trabajos de Quijón y demás, se puede analizar luego el kata a base de las aplicaciones, de las pocas aplicaciones que tenemos, se puede profundizar mucho en el kata. Y luego sigue manteniendo conceptos como el trabajo de Kuzushi, el trabajo de Meotote, al menos en la línea que yo viví, Ujú. ¿no? Durante unos años. Dento Shitoryu. Dentro Sí, de hecho, eso es Shitoryu. muy dento. Entonces, ¿qué pasa? Que lo sigue manteniendo como un sistema de combate en el que tú puedes profundizar y especializarte totalmente en lo que quieras. O sea, tú puedes profundizar a unos niveles muy grandes, pero porque hay una estructura bien hecha. Entonces, Sí, yo para mí de esa es, hecho, esa es la gran historia del Sitorio, ¿no? Y sí, lo que consiguió Mabuni y lo que quizás luego su hijo Kenei consiguió refinar todavía más, ¿no? pero estamos de acuerdo en que no es bien entendido todavía en la actualidad por muchos de los instructores modernos. Como que no captan la idea o están tan ensimismados en su situación profesional deportiva, digámoslo así, que no tienen tiempo de ver otras cosas. A ver, esa es una razón y luego otra. Y es porque hasta qué punto, digamos, el método Mabuni se transmitió bien Eso en los también. años 60 a los años 70. Porque a mí me han contado, supongo que será verdad, que cuando, por ejemplo, el maestro Ishimi llega aquí a España, él conocía a los cinco Pinan, conocía Basai, Sepai, Seiyenshin, iba a Japón, aprendía, corregía, enseñaba aquí y volvía a Japón, allí le corregían cosas, aprendía más, traía. Entonces, transmitir un estilo
es algo muy complejo, necesitas una relación casi de tú a tú. En el momento en el que tienes una clase con 50 personas delante, es muy complicado. Es muy complicado que todo el mundo siga una línea porque tendrías que tener clases por niveles, tendrías que tener a todos enseñarle lo mismo. Muy complejo. Entonces yo creo que ahí gran parte de lo que Mabuni quiso estructurar se perdió y entonces al final lo que tenemos son catasueltos que te los van enseñando más o menos y no hay una coherencia, ¿no? Hay mucha gente que no, Sí, hay sí. mucha gente que no trabaja los Yakusoku Kumite de los Pinan, no trabaja No, Tenshinho, no no solamente trabaja. eso, ¿no? Mira, el Tenshin Happo, Por, e- Hijate Gojo, no lo conocen. por eso, y Y los trabajos del maestro Mabuni, los recientes, los del Kenei, de Hoyo Bunkai, tampoco los conocen. Entonces tampoco. estamos hablando de un sistema que ha sido truncado. Creo Eh, que el maestro Kenei Mabuni se dedicó el resto de su vida a tratar de especializar o de catalogar mejor el Shito Ryu y creo que al final casi lo logra. Le faltó, yo creo, tiempo para popularizarlo más como cabeza de sistema, pero el pro- método Mabuni está bien catalogado. el problema yo creo que es que ahí había ciertos alumnos, ¿no? Sakagami, Iwata, los que has comentado, que tenían mucha más influencia a nivel internacional que Kenny Mabuni. Aparte, por lo visto, Kenny Mabuni estuvo casi recluido en su dojo durante muchos años, ¿no? Sí, Entonces, dedicado a su trabajo más que nada. sí, entonces el peso que tiene Dento Sitoru a nivel internacional comparado con Hayashi Shito Kai, Entonces, ok, la de Mura, la de no sé qué, o sea, es minúsculo. Minúsculo. Aquí en España te puedo decir que de Dento Sitoru habrá 10 gimnasios en toda España donde lo enseñan. acá Como, en México la variante más conocida es Shitokai. o sea, es que es eso. Entonces, ya te digo, aquí Y también hay que aclarar esto, no estamos denostando ninguna escuela, obviamente estamos marcando la diferencia de tendencia y de práctica, nada más. a ver, son diferentes, ya está. Como Sotokai es diferente que Sotokan y el Goju de IOGKF es diferente que se hace el Goju de Gojukai en Japón. Ya Ujú. está, son diferentes y ya está, no hay que darle más vueltas. Así es. Simplemente, pues bueno, que luego cada organización y cada maestro desarrolla su karate y su organización por donde buenamente pueden, quieren y saben. Que a ver, que Así tú, es. que tú coges a uno de Y, Sitokai y lo pones a investigar en Bunkai y no sé qué, y puede llegar a las mismas conclusiones que cualquier otro. Sin ningún problema. de hecho, teniendo tiempo para hacer eso se puede lograr muchas cosas, pero bueno, es algo que también la Shitokai ha estado tratando de impulsar con congresos mundiales de vez en cuando. Y digo de vez en cuando porque lo habían formalizado de que se hiciera cada cierto tiempo, pero llegó la pandemia y creo que eso se ha detenido un poquito. Vamos a ver si lo retoman y que abran las puertas. La última vez abrieron las puertas a todos los grupos de Shito que quisieran asistir, no siendo de la Shitokai. Y estuvo muy bien también. Vamos a ver cómo lo retoman ahora y cómo evoluciona el sistema y el estilo en la escuela dentro de unos 10 años más. Palabras finales, Juan, ¿qué quieres decir? Eh, bueno, a mí el estudiar Sitoriu o el practicar Sitoriu durante casi 4 o 5 años, a mí me cambió completamente la visión que yo tenía del karate. Completamente. E incluso la dinámica corporal y todo. Me parece. Pasa que si digo lo que estoy pensando ahora mismo me van a echar a los perros, casi igual me callo. Muy bien. Vamos a ver, mira, quien quiera hacer un karate que sea amoldable, que sea natural y que pueda con ese karate ir a cualquier sitio, que haga Sitoriu. Y yo, una recomendación que hago siempre a los sotokanes es que investiguen en Sitoriu, porque la mitad de su estilo prácticamente viene de Mabuni. Pam, pam, Gracias, pam. Juan. Respecto, por mi parte, es un estilo que le tengo mucho cariño. Te digo, aunque haya venido el Kung Fu primeramente, el Shitori me marcó para siempre. Y es el estilo en el que mayor graduación tengo y creo que en la que mayor graduación tendré en todo momento. Porque podré seguir investigando cualquier otro arte marcial.
Kung Fu, Kyusho, Kobudo, lo que sea, pero el Shitoryu no lo voy a abandonar nunca. Gracias, Juan. Nos vemos. A ti, Hasta pronto. Alberto, muchas gracias.